Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que como cristianos obedientes a la palabra del Señor debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la Iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la Iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Está comenzando su programa Unidos para Servir, patrocinado por la Unidad Pastoral Evangélica de Pedro Aguirre Cerda, Delicias Luis y Radio El Mensajero. Muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, puede ser buenos días también. Estamos acá en Radio El Mensajero 107.1, frecuencia modulada, con su programa Unidos para Servir de la Unidad Pastoral de Pedro Aguirre Cerda. Contentos por estar un día más para poder informarle a usted, conversar, desarrollar un tema muy interesante en este día que vamos a estar llevando con los pastores presentes y que esperamos que les sea muy útil. Ahora, si usted quiere participar también conversando, lo puede hacer en la segunda parte del programa, donde va a estar puesto el teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros. También mandar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas y también los que nos ven por la web, por Facebook y nos escuchan en la aplicación. Un saludo cordial y le agradecemos por el respaldo que hemos tenido respecto a este programa. Un programa que está pensando siempre en llevar una información al pueblo de Dios. Un saludo fraterno a la comuna de Pedro Aguirre Cerda y también a Lo Espejo, San Miguel y Cerrillo, que son comunas aledañas cercanas a donde estamos nosotros. Y también un saludo a todos los pastores, a todos los siervos del Señor, a los hijos de Dios que nos escuchan este programa los días viernes y los otros programas de nuestra radio El Mensajero. Así que hoy día vamos a tener un tema muy importante que para conversar y ser edificado y sacar algunas dudas o equivocaciones que tenemos al respecto a veces por una mala enseñanza. Y se llama las características de un hombre de Dios. Entonces vamos a ver, después de presentar a nuestro panelista, el pastor Alfredo Solorza, para que les salude también y mande su saludo respectivo. Pastor Solorza, que el Señor le bendiga.
Amén. Dios bendiga a mi pastor Juan. Un agrado estar acá junto a ustedes. Y esperando igual que este día sea un día de edificación para nuestras vidas, para nuestra vida. Así que muy agradecido por la invitación. Así que ya hace varias semanas que no pudimos estar por diferentes situaciones, pero estamos ahora aquí gracias al Señor. Amén. ¿Por qué le parece el tema que vamos a ver, pastor? Muy bueno, muy bueno. Yo creo que esto va a ser edificante para nosotros y para la gente que nos va a escuchar. Yo creo que hablar como tienen que ser los hombres en este tiempo, yo creo que, y también las mujeres. Correcto. Así que muy bien, esperamos que estén atentos igual al programa para poder detallar y está todo en la base bíblica para que seamos edificados en este día. Así que Dios les bendiga mucho. Bien, pues después del saludo estamos esperando a otro panelista que tuvo que hacer una gestión, pero ya en el camino, que es el pastor Mauricio Rodríguez, quien estará con nosotros en un momento más para que también él pueda participar de este tema. No sin antes dar algunos avisos que son muy importantes al pueblo del Señor. Nosotros ya tenemos organizado el Te Deum oficial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que se va a desarrollar el día 14 de septiembre desde las 10:30 de la mañana en la iglesia del Ejército de Salvación que está ubicado en calle Alessandri. Un día glorioso donde estaremos dando gracias al Señor por la nación donde vivimos, por las comunas donde podemos estar libremente predicando la palabra y también por las autoridades que nos van a visitar, que son muchas. Así que les avisamos, estimados hermanos, para que estemos orando, para que nada entorpezca eso y que salgamos adelante en todo el proyecto que estamos analizando y llevando a cabo para unificar al pueblo de Dios, para que seamos uno, como dice la palabra, y no anden desparramados por ahí que no tienen un sentido bíblico, sino que están cada uno en su propia isla, están en su propio reino. No, el reino es uno solo y por eso invitamos a todos los siervos del Señor que quieran seguir esa idea y aplicar la palabra, que puedan unirse a nosotros. En el programa van a estar saliendo los avisos, el teléfono, donde si algún pastor nos está escuchando, ya sea de Pedro Aguirre Cerda o Los Espejos, puede llamarnos y conversar para contestar cualquier inquietud que tenga. Bien, pues, ahora ya dicho esto, vamos a entrar de lleno al tema que hoy día nos preocupa y que es muy interesante, como decía el pastor Solorza, empezando con que en la Biblia encontramos muchos hombres de Dios. El término que le da la Biblia a esos varones de Dios, ¿no? Varones de Dios, que siempre se hace una semejanza, pero hay una diferencia entre hombres de Dios y varones de Dios, que son ejemplares, que nos invitan a imitar su actuación, su forma de operar y la obediencia al Señor, como debe ser, y que tienen un marcado estilo de vida, de santidad, donde se preocupan mucho del servicio, del temor a Dios, de realizar los mandatos que Dios tiene en su palabra. Así que de eso vamos a estar hablando y inmediatamente invito al pastor Solorza para que él añada y empecemos a conversar sobre el tema. Pastor. Bueno, Dios les bendiga. También, antes de empezar, le voy a enviar un saludo a mi esposa Karina, que mañana está de cumpleaños. Así que vamos a celebrar mañana el cumpleaños. Queremos torta. Así que Dios bendiga mucho, un abrazo y un beso y un saludo acá a la distancia que nos está escuchando. Bueno, hablar de las características de un hombre de Dios, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. Pero hay un versículo bíblico que quiero detallar, que dice en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí cuando la Biblia habla de un varón perfecto, no habla de que seamos perfectos, sino habla de íntegro o madurez, que seamos un varón que tengamos la madurez suficiente para poder también enseñarle a otros, y nuestra vida igual que sea alguien maduro,
que sepa también entender que cuando Dios a uno le habla es para corregirlo, para instruirlo y para poder ser mejores. Y también eso nos lleva a nosotros, si nosotros somos hombres de Dios, que somos íntegros, eso también nos ayuda a que la gente que está a nuestro alrededor nos vea de una manera totalmente diferente. Y eso también nos ayuda a nosotros, a la iglesia también, a poder ayudar. Y cuando la Biblia también habla de hombres de Dios, como dijo usted, que eran hombres que eran dedicados a la obra de Dios. Correcto. Eran hombres que estaban, que como dije, quizá con imperfecciones, pero a pesar de todo lo que vivieron fueron varones de Dios, que la gente se dio cuenta de cómo eran ellos. Entonces aquí Dios los nombra como hombres de Dios. Hay un varón, bueno, un hombre común y un varón de Dios. Correcto. Y esperamos que nosotros en este tiempo seamos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y eso que es lo que nos lleva a nosotros a ser mejores cada día y enseñar esto a la iglesia. Si somos pastores, poder enseñarlo de claramente el hombre de Dios es un hombre dedicado a las cosas de Dios, un hombre que ora, que se instruye, que trata de hacer lo mejor posible delante del Señor, y yo creo que eso se refleja. Eso yo creo que se nota cuando hay un hombre que es de Dios. Yo hasta uno mismo a veces cuando ve pastores que son íntegros, uno también le dice, este es un varón de Dios. Hasta a veces uno mismo los reconoce, porque saben la capacidad que tienen y saben también de que han sorteado diferentes episodios en su vida y aún así siguen adelante. Yo pienso que eso es lo importante en este tiempo, nosotros ser hombres y mujeres de Dios también. Amén. Amén. Sí, y agregar a eso, pastor, que el ser un varón de Dios significa ser una persona que pertenece y le sirve a Dios. O sea, somos propiedad de Dios, ¿no? Él es nuestro Señor, que es el título amo, es nuestro amo y debemos someternos a Él, hacerle caso. Es una persona que ha madurado absolutamente, porque se necesita madurez para servirle al Señor. Amén. En la madurez va la seriedad, la sobriedad, va el respeto y también va el hecho de reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Eso es aprender y saber a quién le servimos. Es una persona que representa a Dios donde quiera que vaya. Donde quiera que usted esté, no debe perder su cuello clerical. Debe ser incluso identificado por ser una persona diferente, por ser una persona afable, amable, empático y ser una persona que en todo momento está Dios presente en sus conversaciones. Entonces, ahí nos estamos acercando a la estatura del varón perfecto, ¿no? Como decía la palabra que usted leyó, y es una persona que está relacionada con la Sagrada Escritura. Un hombre que tiene la palabra de Dios como la bandera de guerra y que está siempre presente y que nunca se aparta de los ojos, que nunca se aparta de la presencia del Señor. Y es un libro que es la ley, nuestra ley, que debe estar siempre presente en nuestras acciones. Entonces, con este término de hombre de Dios, nos identificamos varios, porque reconocemos que la actitud que debemos tener es una actitud de hombría, virilidad, ser viril, no ser, perdonando la expresión, un hombre inconstante, de doble ánimo, porque eso no sirve. La palabra dice que un hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y acá el Señor nos dice sí o no, frío o caliente. Entonces, en eso tenemos que nosotros tener en cuenta que la Sagrada Escritura nos enseña a ser un hombre de Dios. Y cuando nombra aquí un hombre, un varón de Dios, nunca nombra edades. Un varón de Dios, un hombre de Dios, pues también una persona joven, que se entrega al Señor. Pues, o sea, como Timoteo. Exactamente, como el mismo Timoteo que se entregó joven al Señor y pudo acompañar a Pablo. También en Hebreo sale que también hasta estuvo preso. Correcto. Entonces yo pienso que de ese ejemplo también nosotros tenemos que tomar, que estamos un poquito más viejitos. Y Claro. ese ejemplo para nosotros es tomar de la Escritura hombres que fueron hombres de Dios y que a pesar de todas las circunstancias que pudieron vivir, siguieron adelante a pesar de todo. Y eso es lo que yo pienso que es un hombre de Dios, un varón de Dios maduro,
es un hombre centrado, un hombre que confía en el Señor a pesar de lo que le pueda venir a su vida, que el varón de Dios siempre va a ser un hombre que es apuntado, un hombre que le tienen celo, a veces envidia, a veces hablan mal de los varones de Dios, pero ese varón se mantiene firme, sabiendo que Dios es el juez de nosotros. Confía en Él. Claro. Y eso yo pienso nosotros en este tiempo, se hace falta hombres así, que uno los pueda mirar y también que sean ejemplos para uno. Hombres y mujeres de Dios para ser ejemplos a los demás. Yo pienso que también eso en este tiempo, ahí sí, que uno se pueda reflejar en ellos. Pero yo creo que Dios está llamando en este tiempo a ser hombres de Dios. Amén, sí, estamos de acuerdo. Hay alguna cita bíblica que me gustaría que la buscara, pastor, para que conversemos al respecto. Por ejemplo, Primera de Samuel 9, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6, donde la palabra nos está instruyendo respecto al varón de Dios, que se hace mención también en otros capítulos de la Biblia, cuando nos habla de la identificación de los varones de Dios que hace la palabra en el Antiguo Testamento, que es un término que se usa a estas personas, a las personas que tienen una responsabilidad frente al Señor y que la Biblia los destaca, porque la Biblia destaca a todo aquel varón que reconoce lo que debe hacer y obedece hasta el final. Entonces, ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 9? Dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Bueno, ahí tenemos ya un indicio que es una persona creíble, ¿ah? Que, bueno, tiene un testimonio de ser alguien serio, que va en ayuda al necesitado, porque si usted busca a alguien para que le dé un consejo o que le ayude con alguna información, usted va a creerle, porque un hombre íntegro es una persona que la Biblia destaca que es reconocido y se habla de él. Oye, en tal parte hay un pastor que predica la sana doctrina, que enseña, como dice la Biblia. Te aconsejo que vayas a él, si quieres yo te ayudo a buscarlo. Es más o menos parafraseando lo que dice la palabra. Entonces tenemos ya un signo de lo que la Escritura nos quiere decir como varón de Dios. ¿Ah? Acá nosotros le llamamos varonazo de Dios, porque son realmente personas que uno está al lado de ellos y le gustaría que se le pegara esa santidad que tienen, porque son dedicados a la palabra del Señor. Y así también, pues en Jeremías 17:5 también tenemos algo parecido, que otra identificación que se le hace al varón de Dios. Y tiene relación con lo que estábamos recién viendo en Jeremías 17:5. Ahí dice así la palabra, pastor. Dice, así, Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Yo este es uno de los versículos que más escucho que dicen en forma equivocada. Cuando dicen maldito el varón que confía en el hombre. O sea, no, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. Tipo, Ese es un término que la Biblia acá hace una diferencia. La diferencia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Se está refiriendo al hombre común. Se está refiriendo a donde marcha el hermano cuando tiene un problema, que en vez de ir a Dios o a un varón de Dios, busca en el mundo encontrar una solución. Entonces Dios aquí en esta palabra se encarga de la diferencia de un varón a un hombre común. Entonces, por eso es importante, ¿no? Importante ver este tema para que nuestros hermanos que están escuchando, nuestros consiervos, que ya lo deben saber porque son hombres estudiosos, que hay que hacer una diferencia. Entonces, el término no es maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre que no tiene conocimiento de Dios nunca va a confiar en Dios, y menos en un representante de Dios. Va en su compadre, no sé, en su amigo, cosas así, en ellos va a confiar.
Entonces, qué hermoso que la Biblia haga una diferencia y esa diferencia sea notoria. Así que todo cristiano debe llegar a esta posición de madurez, ser un varón de Dios, un hombre de Dios. Y eso es lo que a mí me admira de muchos pastores, que son personas que enseñan que el hombre y la mujer, como dice la palabra, deben tener el mismo signo de seriedad ante Dios, el respeto sobre todas las cosas a Dios y el amor al prójimo, que son los signos vitales de un varón de Dios. El varón de Dios es un imitador de Cristo, y Cristo siempre actuó y vino por amor, porque quiso ayudar a esta raza caída y nos levantó del polvo. Entonces, por eso es importante ser imitador, como decía Pablo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Sí, pues, pastor. Yo creo que, detallando un poco este versículo igual, bueno, en la iglesia encontramos ese tipo de hombres, Sí. y tipo de varones. Yo pienso que, como dice usted, en este tiempo hace falta hombres de Dios. Ya de pasar de un varón, o sea, de un hombre a un varón. Y eso también se lo da un poco el tiempo y la enseñanza. De hombres que uno pueda sacar un ejemplo de ellos. Y lo importante en nosotros es confiar en el Señor. A pesar de todas las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, confiar en Él. También, tiempo atrás también me tocó un poco estudiar un tema acerca de lo que son los ancianos y lo que son los viejos. Diferencia. En la iglesia hay ancianos que, como dije recién, pueden ser jóvenes, Claro. que son ancianos que enseñan, pero también hay ancianos que son de edad, que uno puede sacar una enseñanza de ellos. Claro. Pero también le dice hay viejos, que el viejo es mañoso. Claro. Entonces, Y se creen jóvenes. y se creen jóvenes. Entonces, Yeah. hay diferencia también ahí Sí. entre un viejo y un anciano. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de ser ancianos, de poder edificar a la iglesia del Señor y ser varones de Dios. Que Dios también nos identifique como varones nosotros de Dios dentro Sí. de donde vivimos, como salía aquí. O sea, la ciudad donde fue este personaje, el varón, la ciudad conocía que está el varón ahí. Po. Claro. O sea, se dio cuenta del hombre de Dios que pertenecía ahí. Y lo que, como dijo usted recién, quizás la gente que está a nuestro alrededor debe saber quiénes somos. Claro. Claro. Y eso también a nosotros nos da una enseñanza también para poder ser mejores, porque la gente a nuestro alrededor, sabiendo que somos pastores, o un hombre de Dios, porque un hombre de Dios no solamente es pastor, puede ser un hombre, alguien de la iglesia, Claro, un varón, diácono, un diácono, sí, un predicador. Entonces la gente, como se da cuenta que somos hombres de Dios, tenemos que tener cuidado con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, Testimonio. con nuestra manera digamos, de vestir, de actuar con los vecinos. Y cuando se dan cuenta los vecinos que hay a alguien ahí que es de Dios, la gente llega ahí a poder pedir una oración, un Correcto. consejo. Sí. Bueno, yo no sé, tengo una enseñanza de joven cuando llegué al Evangelio, de que la Biblia, cuando se refiere, por ejemplo, al anciano, se está refiriendo también al pastor, se está refiriendo al obispo y se está refiriendo al presbítero. Entonces, esos cuatro nombres son uno mismo, Sí, po. son uno solo. Y que el hombre haya tergiversado, ¿no es cierto? Y haya hecho mal uso de esos términos, ese otro cuento. Pero el anciano, un muchacho de 17 años puede ser anciano. Y tenemos un ejemplo bíblico, Sí, ¿no? Lo tenemos. Y un viejo de 90 puede ser joven, en cuanto a experiencia, en cuanto a madurez bíblica. Entonces, es interesante, es bonito que nuestros jóvenes, ojalá a los 18 y 19 sean ancianos, conocedores de la palabra, que traigan a otros jóvenes a los pies de Cristo, que prediquen la sana doctrina, la palabra de verdad, y que la primacía de su vida sea eso, el servirle a Dios, y van a ser prosperados en todos sus caminos, dice la palabra. Entonces, Claro, con respecto a eso, uno, bueno, quizás usted tiene más años que yo en la iglesia, pero yo creo que uno cuando va creciendo en el Evangelio, siempre se tiene que arrimar a un buen árbol, que a uno le dé sombra y lo sí, enseñe sí, sí. y lo ayude a crecer.
Pues también hay hombres que son mañosos en la iglesia, que deberían enseñar a la juventud a poder amar al Señor. Claro. Y que uno sea ejemplo para ellos. Que ellos vean el ejemplo en uno, que va quizás creciendo. Porque después ellos en algún momento también van a llegar a la edad de nosotros y también van a tener que enseñarle a los jóvenes que van creciendo. Entonces nosotros como hombres de Dios que ya tenemos una estatura dentro de la iglesia, de poder que ellos se reflejen en nosotros y que nosotros igual seamos un buen árbol para ellos. Correcto. Un árbol que dé sombra y que se puedan acoger y que nosotros también les demos ejemplo y también les podamos dar consejos para que también sean mejores y mejores que nosotros, que ese yo creo que esa es la idea. Amén, pues estamos de acuerdo en eso y hasta aquí también estamos de acuerdo. Vamos a hacer un breve lapsus del programa, vamos a escuchar algunos consejos y de vuelta seguiremos con el tema. ¿Le parece? Espérenos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro y Reserva. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de darle a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. Es sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo líderes y patrocinantes que nada tienen que ver con la Iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Más es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la Iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer, en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Bien, un espacio cortito, estamos de nuevo en este interesante programa que esperamos que a usted le esté gustando, ¿no? El teléfono, si usted quiere hacer alguna consulta al respecto, se lo damos de inmediato, es el 998-543233. 998-543233. Ahí puede hacer usted el llamado para hacer la consulta de rigor. O el otro celular que tiene el pastor Solorza, también se lo puede dar para que usted, si quiere hacer una consulta, la puede hacer con todo, digamos, con toda amplitud de voluntades que tenemos. Mi teléfono. No se lo sabe. Sí. 966-86-87-13.
66 86 87 13. Bien, pues ahí hay ambos teléfonos. Si usted quiere conversar con cualquiera de los dos, los tiene, digamos, para que en esta parte del programa pueda hacer la consulta respecto al tema que estamos tratando o algún aporte que sería importante, digamos, si usted tiene alguna otra enseñanza al respecto. Bueno, seguimos adelante con el varón de Dios. El varón de Dios es un hombre que huye de todas las cosas malas. En 1 Timoteo, sería interesante, capítulo 6, versículo 11, que lo buscáramos. 1 Timoteo, vamos a ver al tiro qué es lo que dice. El más rápido, un mejor pistolero. Tenemos capítulo 6. 6 dice del 3 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien amplio la enseñanza, ¿no? Pero yo me voy a quedar con la última, con el último versículo, que también es mal interpretado, ¿no? Sobre todo personas que dicen que el dinero es malo, dicen, ¿no? Que el dinero es del diablo, de que hay que vivir pobre solamente por lo que uno tenga, no hay que ambicionar ni desear mejores cosas. Y una enseñanza que ha hecho mucho daño dentro de la iglesia, ha hecho daño. ¿Y por qué? Porque el cristiano antiguamente era tildado como un hombre que no poseía nada, era pobre, claro. Entonces, de repente empezaron a salir los estudiosos, pero ¿cómo? La palabra del Señor dice que el amor al dinero, o sea, si una persona se enamora del dinero ante el Señor o ante de la familia, ante los hijos, está en un error y va a caer en problemas, porque lo dice la Escritura. Pero el dinero no es malo cuando usted lo emplea bien. Hay personas que hacen caridad con el dinero, ayudan al pobre. Hay hombres de mucha plata que en forma anónima, a través de fundaciones, ayudan a personas. Entonces, cuidado, el dinero no es malo, sino que el amar el dinero más que a Dios, más que a la señora, más que a los hijos, eso es malo porque tenemos que el dinero no compra, por ejemplo, la salud. Usted puede tener mejor de los médicos, pero la salud la da Dios. Tampoco compra, digamos, la vida. Usted se muere y se murió nomás. Aunque tenga mucha plata. Aunque tenga mucha plata, igual va a ir al abrazo ese que no espera todo. Por eso que hay que tener cuidado cuando uno enseña algo, porque está enseñando de una forma que perjudica a las personas. El varón de Dios siempre va con la palabra adelante y la palabra de verdad. No le pone ni le saca. Y por eso es conocido, porque es un árbol que da buen fruto. Y cuando el árbol da buen fruto, uno se acerca porque sabe que tiene algo delicioso que mascar, que morder. Así que eso es importante al tema, al margen de lo que dice el versículo 11, que también dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El mundo, yo creo que el 5% del mundo es el más millonario. Tienen plata, algunos se conocen como el hombre más rico, una cosa así, que
digamos, salen en la prensa, son dueños de tremendas empresas, pero hay otros que tienen también, pero están calladitos. ¿Ah? Yo estuve leyendo la otra vez el testimonio de Bata, de un hombre que salió en un barco y empezó, lo pillaron como que iba de pasajero sin pagar en el barco, y en vez de tirarlo al agua o dejarlo en un puerto, lo empezaron a usar para que él, digamos, hiciera el aseo dentro del barco, le sirviera a los marinos. Y en el barco él escuchó una predicación y le quedó tan grabada que cuando llegó a América, el hombre empezó a trabajar, pero le quedó grabada una palabra en su corazón: que Dios es el que prospera y que Dios prospera a sus hijos. Y él lo creyó tan de corazón que empezó a ser prosperado y empezó a dar una cuota a la iglesia, una cuota. Después Dios subió la cuota. Después llegó a tener tanta plata, que el 90% se lo daba a la iglesia y él vivía perfectamente con el 10%. Mantenía a su gente, se daba sus lujos con el 10%. Así es Dios. ¿Por qué? Porque él amó más hacer la obra que Dios le encomendaba a usar ese dinero para beneficio propio y burlarse de los demás. ¿Has escuchado eso? No. Sí, un testimonio hermoso de Bata, que fue uno de los que tuvo la fábrica de calzado más grande que se conoce. Ahora no sé si lo estarán haciendo. Ellos ayudaban mucho a la obra de Dios, pero no tengo idea si en estos tiempos lo siguen haciendo. Entonces, bueno, ahí tenemos un varón de Dios que entendió el principio bíblico, que hay que amar a Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, todos los personajes, casi la mayoría, o no puedo decirlo todo, eran de dinero. Sí. Abraham de Israel que era riquísimo. Sí, tenía varios Mercedes-Benz. Entonces, los camellos. Entonces, y si lo trasladamos al Nuevo Testamento, cuando Pablo predica, dice que se convierte Lidia, una mujer de dinero. Claro. Se va después a Tesalónica, que también se convierte gente de dinero. Sí. Entonces, y después se va a Berea, que también se convierte gente de dinero. Entonces, en el tiempo de Pablo había gente que tenía mucha plata. Sí. Y a Jesús mismo dice que hay gente que le servía a Jesús, pues, así que le aportaba dinero a él. Entonces, vemos que la Escritura no solamente vemos gente que tenía dinero, sí hay gente pobre. Claro. Pero que nosotros, como dice usted, crecimos con ese, quizá, enseñanza de que el cristiano o el evangélico tiene que ser pobre, y no es así. Claro. Tenemos un Padre que todo lo tiene, que es capaz de suplir nuestras necesidades, sí, para que nosotros podamos vivir tranquila y reposadamente. Claro. Esa enseñanza de ser pobre ya nosotros ya la tenemos que dejar de lado, porque tenemos padres ricos. Ahora mismo vemos como hay hombres de Dios que tienen televisión, tienen radio, que pueden expandir este evangelio. Y lo otro, la enseñanza, la otra que también se inculcó mucho al principio del evangelio, es que era malo estudiar, porque sabe que la letra mata. Entonces el evangélico en este tiempo es malo para poder ir al estudio bíblico y que alguien le enseñe. Exacto. Y eso igual nosotros debemos de fomentar, que en las iglesias debería de haber alguien que enseñe la palabra de Dios para que podamos ser, como dice aquí, un varón de Dios. Porque Correcto. también nos falta que nos enseñe y enseñar. Y también es un asunto que viene arraigado hace tiempo en la iglesia evangélica, que es malo estudiar. Yo pienso que lo mejor de todo es estudiar la palabra de Dios. La letra mata. La ignorancia. Mata la ignorancia. Sí, y mientras más estudiamos la Biblia, más vamos conociendo cómo trabaja Dios en las personas, Sí. y más los vamos haciendo un varón de Dios, porque sabemos cómo Dios trabaja. Correcto. Sí, yo soy admirador de la iglesia. Bueno, yo nací en una iglesia que es muy estudiosa de la palabra, que son los bautistas. Sí. Y yo no tengo ningún temor de decir que mi cuna fue la bautista y le estoy muy agradecido, aunque con el tiempo después entendí otras cosas, pero que son personales. Sí. Y no me gustaba que me decían pingüino, porque a algunos le dicen pingüino, los fríos que son. No, yo soy calentito para el Señor. Entonces, la enseñanza que recibí se la agradezco mucho a un pastor que siempre lo nombro, Jorge Valenzuela. Él era de la iglesia bautista acá en la población Dávila, y él me enseñó mucho, fue una persona que muy importante en mi vida,
me mandó a estudiar, y yo tenía que estudiar en el Seminario Teológico de la Iglesia Bautista, que está en Miguel Claro. Ahí me tuve encerrado incluso estudiando, y porque él decía que el hombre de Dios tiene que ser instruido en la palabra, porque con la palabra uno va a aprender a muchas cosas que digamos, en el fondo no la entiende todo el mundo. Entonces, en ese aspecto yo le hice caso y estoy muy agradecido, y eso me ha marcado en mi vida. Yo tengo una iglesia que siempre lo señalo, que hablamos mucho de la palabra, tenemos estudios bíblicos, la hermandad crece y sabe que el crecimiento lo da el Señor cuando la persona se interesa en conocer a Dios. Nadie diga que ama a Dios va a dejar de leer la palabra. Nadie que diga que quiere servirle al Señor en todo debe dejar de lado la Escritura y el estudio de la palabra. Entonces, por eso, en esta época tenemos una existencia bastante grande de errores que se cometen con la aparición de falsos enseñadores, porque no podemos negar que en la fecha hay falsos enseñadores que no hablan palabras de verdad y que son instrumentos de Satanás, y que a la gente la tienen más esclavizada que libre. No son libres porque están sujetos a rudimentos de hombre, a filosofías huecas y tanta enseñanza que no representan el sentir de Dios. Bueno, ahora se encuentra en medio nuestro y lo voy a invitar a que tome el lugar el pastor Mauricio, que espero que le haya ido muy bien en su gestión que está haciendo. ¿Le pagaron? Entonces le vamos a dar la palabra para que lo salude a los que están preguntando ya. Bueno, ¿y qué pasa con el pastor Mauricio? Bueno, tengan todos buenas noches y que Dios los bendiga. Y espero que este programa haya sido de muchas bendiciones para ustedes, y que el conocimiento que se entrega pueda ser grabada en las tablas de nuestro corazón, para que así nosotros, a la luz de la palabra, podamos entender y poder guiar nuestra vida, como lo dice la Escritura, a través de su Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y la palabra del Señor es la verdad en nuestras vidas. Y saludarle, y yo después voy a ver el programa y desearle las más ricas bendiciones. Y me fue muy bien en el trámite que estaba haciendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, un buen tiempo entonces. Bueno, entonces, querido hermano, solo tenemos que basarnos en lo siguiente, siguiendo con el varón de Dios, ¿no? La enseñanza que debemos dar a toda persona que le quiera servir al Señor, que la base para un entendimiento, una relación con Dios estrecha, es justamente la palabra de Dios, Jesús. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a tener una muy buena relación con Dios, nos enseña a orar, nos enseña a confiar, nos enseña a temer al único que debemos temer, que es a Dios, no temerle al hombre para nada, porque la palabra nos dice que no le temamos al hombre, pero más temamos a Dios, quien puede tomar nuestro cuerpo y el alma y mandarla al infierno, ¿cierto? Amén. Entonces hoy en día muchos viven preocupados por amenazas que se hacen, y se hacen incluso usando la palabra del Señor, que algunos son muy buenos mandar a la gente al infierno y que manipulan a la gente, y hay personas que le sirven a Dios por temor, por miedo. Yo he escuchado a varios decir, es que si yo no hago esto, el Señor me va a mandar al infierno. Entonces, es una muy mala enseñanza, porque nadie sabe eso, solamente Dios, porque un pastor me dijo un día que cuando llegáramos al cielo nos íbamos a encontrar con grandes sorpresas, porque Dios es misericordioso hasta el último segundo de la vida del hombre. Y un hombre que puede haber sido malo, una mujer mala, tal vez déspota, o que hizo mucho mal, Dios le puede dar en su último día de vida la oportunidad de conocerle y de pedir perdón. Así que, por lo tanto, hermano, no se asuste cuando le digan que lo van a mandar al infierno. No se asuste cuando le digan, si no viene a la iglesia, bueno, ahí hay un mandamiento, pero si le dicen, si tú no vienes a la iglesia, Dios te va a castigar. No va a castigar a él por mentiroso. A la iglesia vamos porque hay gratitud en nuestros corazones, queremos hablar con nuestros hermanos, recibir palabra y consejo y adorar a Dios. Para eso vamos a la iglesia. La iglesia no me salva, el que me salva es Jesucristo. Amén. Y por lo tanto yo voy a la iglesia a cantarle,
a adorarle, a estar con mis hermanos y a salir edificado a través de la palabra. Y eso me ha hecho un hombre. No he llegado a la estatura de varón, pero soy un hombre de Dios contento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios Sí. y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y es el tiempo de ahora, que sufrirá la sana doctrina. Sí. Y vemos en la televisión muchos hombres que no predican realmente la verdad. Y por eso es importante que la iglesia enseñe lo que es la palabra del Señor y la Biblia, y nosotros, igual como hombres de Dios, también podemos enseñarles lo que Dios también ha puesto en nosotros. Amén, estamos absolutamente de acuerdo. Y tenemos que practicar la piedad, que es una doctrina que va muy de la mano con la doctrina y la palabra de Jesús. Incluso a estos amadores del cuerpo, ¿no? Les dice, el ejercicio es bueno corporalmente, pero más ejercítate para la piedad, que tener recompensa ahora y en la vida venidera. Entonces, a esos que andan ofreciendo los músculos, parándose así, bueno, se han preocupado de cultivar el cuerpo, pero Dios nos dice, mejor cultiva tu alma. Y eso es lo que queremos recomendarle a todo el mundo, que aquí la prioridad es esa. Los otros son añadiduras, que son cosas temporales, no eternas como las que Dios quiere que vivamos. ¿Cierto, Pastor Mauricio? Amén. 100%. Bien, pues, mire que como pasó la hora, qué increíble. Van a ser las 10:05. Estamos muy contentos, pero le prometimos algo, que el próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a estar acá juntos para continuar con este programa. Lo vamos a traer un poco más ensayadito y más íntegro en el sentido de enseñanza, para que podamos aprender cada día más a ser varones de Dios, mujeres de Dios, que son tan importantes en la iglesia. La mujer de Dios es vital en la iglesia. Es el pilar que tienen los pastores para sostener la iglesia en cuanto a todo. Yo todavía no veo un hombre haciendo un aseo como lo hace la hermana. Un amor, el amor de poner una cortina, una florcita. Uno no, uno es rústico. Y que haya un púlpito, ¿no es cierto? La mujer no se encarga de los detalles. Los detalles. Sí, claro. sí. Entonces, Dios bendiga a las mujeres. Amén. Dios bendiga a las mujeres. Yo hago un buen aseo, pero no soy detallista para hacer arreglo. Sí hago un buen aseo. Claro, no. Yo acá hago aseo, pero tiro la basura, dejo la funda. No, yo dejo bien limpio. O sea, que pero bueno. los detalles no van conmigo. Bueno, es que yo conozco a su señora como es, pues ya tiene que hacerlo, si no. Si no, nos despedimos entonces. ¿Qué le parece, Pastor Solorza, que parta usted dando los avisos de su iglesia, el horario y despidiéndose? Bueno, gracias le damos al Señor por este tiempo, y esperar también que los vamos a escuchar la otra semana. Amén. Si el Señor nos viene por nuestra vida, podemos estar aquí mismo. Nuestra iglesia está en Pío XII con 22 Sur, el día martes y jueves a las 8 y el día domingo a las 7 de la tarde. Amén. Pastor Mauricio. Amén. Bueno, siempre con la ansiedad del día viernes, porque es un tiempo donde podemos compartir la escritura, poder reírnos, ser tal cual como somos. Y darle muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad en donde podemos hablar de la palabra del Señor. Y también decirle que nosotros estamos ubicados en Los Espejos, en la calle Juan Francisco González, 92-94, y tenemos culto de oración los días miércoles a las 7 de la tarde, y el día domingo tenemos un culto general, que es a las 7:30, y ahí donde nosotros venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Y los dejamos a todos invitados, así que Dios les bendiga. A mí, pues ya habiendo pasado los avisos comerciales, yo también pertenezco a la iglesia del Señor llamada Jesús Nuestro Refugio, Ministerio de Restauración para la Familia. Estamos ubicados acá casi a pasos de Los Espejos, en la avenida Maipú 6381 con la Callejón Lovalle, avenida Lovalle. Ahí estamos los domingos a las 6 de la tarde, los días jueves a
a las 19:30 con hermoso estudio bíblico. Y el día martes, oración. La oración la hacemos nosotros en nuestros hogares, en forma privada, nos ponemos de acuerdo en la semana y así después, digamos, señalamos por quienes oramos a través de un programa el día domingo. Eso sería por ahora, muchas gracias. Fue usted en compañía de Radio El Mensajero, muy bendecido, y también por la página web de Radio El Mensajero y Jesús Nuestro Refugio.cl, y también por Facebook, en el Facebook de Juan Lagos. Un placer, un abrazo desde acá a la distancia a todos los siervos del Señor, a los hermanos de la fe, a los primos que muy pronto serán hermanos, también muchas saludos, y no se separe de nuestra sintonía. Bendiciones y que el Señor le bendiga. Estimados auditores, aquí termina su programa Unidos para Servir. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes en este mismo horario. Radio El Mensajero, 107.1 FM. Has bajado ya tus brazos.